Lección del libro de la sabiduría. He aquí el gran sacerdote que durante su vida levantó de nuevo la casa y en sus tiempos fue el restaurador del templo. Este cuidó bien de su pueblo y le libró de la perdición. Como el lucero de la mañana entre tinieblas y como resplandece la luna en tiempo de su plenitud, y como sol refulgente, así brilló él en el templo de Dios. Cuando subía al altar santo, hacía honor a las vestiduras sagradas. Extendía la mano para hacer la libación y derramaba la sangre de la uva, esparciéndola al pie del altar, en olor suavísimo al Altísimo. Asimismo, todo el pueblo a una se postraba de repente sobre su rostro en tierra para adorar al Señor Dios suyo y ofrecer sus plegarias al Altísimo Dios omnipotente. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria tibi, Domine. In illo tempore designavi Dominus et alios septuaginta duos et misit. En aquel tiempo designó también el Señor a otros 72 discípulos y les envió 2 por 2 delante de sí a toda ciudad o lugar donde él había de venir, y les decía: cierto que la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a la mies suya. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis saco, ni alforja, ni calzados, ni a nadie saludéis en el camino. En la casa en que entraréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiere alguien digno de paz, reposará sobre él la paz vuestra. Si no, a vosotros se tornará. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que allí os dieren, porque acreedor es el obrero a su jornal. No os mudéis de casa en casa, y en cualquier ciudad en que entraréis y os recibieren, comed lo que os pusieren, curad los enfermos que en ella hubiere, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Laus tibi Christe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy 23 de octubre celebramos a San Antonio María Claret, obispo y confesor. Fue una de las glorias más preclaras del clero español del siglo XIX, uno de los prelados más eficaces en el apostolado. Cataluña, las Islas Canarias y Cuba fueron los principales escenarios de su actividad sacerdotal, y el mundo entero ha experimentado el poderoso influjo de sus innumerables y eruditos escritos y de sus extraordinarias virtudes y milagros. Su doctrina perdura en sus libros y su espíritu y temple. En sus hijos, los misioneros del Inmaculado Corazón de María, los claretianos, vemos reflejada toda su espíritu y toda su sabiduría. Murió en 1870, fue beatificado por Pío XI y canonizado por Pío XII en 1950. Pues bien, continuamos hoy con la lectura y reflexión sobre la Providentissimus Deus del Papa León XIII, sobre los estudios bíblicos. Hoy vemos los puntos 22 y 23. En la anterior entrega habíamos señalado los errores racionalistas que en tanto atacan a las Sagradas Escrituras, y estos errores son apoyarse en el juicio particular para interpretar la Escritura, como hacen los protestantes; afirmar la Sagrada Escritura como la única fuente de revelación, como hacen los protestantes; afirmar la Sagrada Escritura como el juez supremo de la fe,
como también hacen los protestantes. Los racionalistas, apoyándose en los protestantes, son nuestros principales adversarios hoy, y de estos los hay tanto protestantes como pseudo-católicos. Hijos y herederos de los protestantes y fundándose igualmente en su propia opinión, interpretan así la Sagrada Escritura. Niegan toda divina revelación o inspiración, niegan la Sagrada Escritura, proclaman que todas estas cosas no son sino invenciones y artificios de los hombres, miran a los libros santos no como el relato fiel de acontecimientos reales, sino como fábulas ineptas y falsas historias. Niegan que haya existido profecías, sino predicciones forjadas después de haber ocurrido los hechos, o presentimientos explicables por causas naturales. Para ellos no existen milagros verdaderamente dignos de este nombre, manifestaciones de la omnipotencia divina, sino hechos asombrosos en ningún modo superiores a las fuerzas de la naturaleza, o bien ilusiones y mitos. Los evangelios y los escritos de los apóstoles han de ser atribuidos a otros autores. Pues bien, eso lo habíamos visto en la anterior entrega, todos los errores que hemos listado de los protestantes y de los racionalistas. Este cúmulo de errores son presentados por los racionalistas hoy como veredictos inapelables de una nueva ciencia libre que se opone a la verdad de la Sagrada Escritura. Pero ellos mismos tienen a estos errores como tan inciertos que con frecuencia varían y se contradicen en unas mismas cosas. Y mientras juzgan y hablan de una manera tan impía respecto de Dios, de Cristo, del Evangelio y del resto de las Escrituras, no faltan entre los racionalistas quienes quisieran ser considerados como teólogos, como cristianos y como evangélicos, y que bajo un nombre honrosísimo ocultan la temeridad de un espíritu insolente. A estos tales racionalistas se juntan participando de sus ideas y ayudándolos otros de otras disciplinas, a quienes la misma intolerancia de las cosas reveladas impulsa del mismo modo a atacar a la Biblia. Una intolerancia por las cosas reveladas, una intolerancia por Dios. La extensión y la violencia de estos ataques son enormes. Se ceban principalmente en la multitud de los ignorantes de la Biblia, como enemigos encarnizados de manera sistemática. Por medio de libros, opúsculos y periódicos propagan el veneno mortífero, como lo hacen los testigos de Jehová. Lo insinúan en reuniones y discursos. Todo lo han invadido y poseen incluso numerosas escuelas que antes eran católicas, en las que depravan miserablemente hasta por medio de sátiras y burlas las inteligencias de los jóvenes, excitando en ellos el desprecio hacia las Sagradas Escrituras. Dice León XIII. En todo esto hay hartos motivos para excitar y animar el celo común de los sacerdotes, de tal modo que a esa ciencia nueva de los racionalistas, que es falsa ciencia según San Pablo, se oponga la doctrina antigua y verdadera que la Iglesia ha recibido de Cristo por medio de los apóstoles y surjan hábiles defensores de la Sagrada Escritura para este duro combate. Nos exhorta así el Papa León XIII a los sacerdotes a ser hábiles defensores de la Sagrada Escritura. Y así lo dice San Pablo. Oh Timoteo, cuida el depósito, evitando las palabrerías profanas
y las objeciones de la pseudociencia, es decir, hoy la de los protestantes y racionalistas. Por profesarla, algunos se han extraviado de la fe. La gracia sea con vosotros. 1 Timoteo 6, 20, 21. No caer en la profesión de estas pseudociencias protestantes y racionalistas. Con esta expresión, cuida el depósito, nos da San Pablo el verdadero concepto de la tradición, mostrándonos que ella consiste en conservar fielmente lo mismo que se nos entregó en un principio y que lo que importa no es el tiempo más o menos largo que tiene una creencia o una costumbre, sino que ella sea la misma que se recibió originariamente. Sin esto ya no habría tradición, sino rutina y apego a esas tradiciones de hombres que tanto despreciaba Jesús en los fariseos. De ahí el empeño de San Pablo porque se conservase lo mismo que se había recibido, sin abandonarlo, aunque un ángel del cielo nos dijese algo distinto. Y esta es la definición de la tradición dada por San Vicente de Lérins: lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Y esta otra cita de San Pablo ejemplifica también: os exhorto, hermanos, que observéis a los que están causando las disensiones y los escándalos contrarios a la enseñanza que habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino al propio vientre, y con palabras melosas y bendiciones embaucan los corazones de los sencillos. Deseo que seáis sabios para lo que es bueno y simples para lo que es malo. Y el Dios de la paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice San Pablo, Romanos 16, 17, 20. En breve será aplastado Satanás bajo nuestros pies. Pues bien, ¿cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parusía del día del Señor? En adelante me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Antonio María Claret ruega por nosotros.